Entonces la idea es que podamos pensar a partir del video de La murga a la mojigata estas dos miradas en relación a los chicos, ¿sí? Estas dos miradas que técnicamente se llaman paradigmas y que ellos pueden cantar como pudiendo hacernos reflexionar en torno a la realidad y a las miradas sociales con respecto a la infancia con la mirada aguzada del artista, ¿no? Los paradigmas en los que dividió la historia de la infancia en dos, por decirlo ampulosamente, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuando ustedes vean escrito CIDN, quiere decir eso, Convención Internacional de los Derechos del Niño, son el paradigma de la situación irregular, que ¿cómo llama a los chicos? Niños menores. Menores. La situación irregular, ese paradigma considera menor a todo chico que está en situación de riesgo, que ha sido descrito admirablemente con sorna o con ironía por los murgueros, ¿sí? La Convención Internacional apela a otro paradigma que es el de la protección integral, por el cual los niños, niñas y adolescentes son sujetos, son considerados o son vistos como sujetos activos de derecho. ¿Esto qué significa? Que no son receptores de la voluntad o de la decisión ajena, sino que ellos mismos son ciudadanos y que en esa ciudadanía que está en proceso de plenitud, que implica un camino de crecimiento, los adultos, ahora vamos a ver en la convención, distintos estamentos, el Estado, las familias, las organizaciones no gubernamentales, somos responsables de protegerlos, a todos. Y esto implicó cambios en las legislaciones, cambios en las políticas públicas, compromisos de parte de los estados, que bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo estamos con eso, con las deudas pendientes, ¿sí? Yo les propongo que vuelvan a escuchar el video, digamos, porque por ahí el audio acá en clase no ha sido bueno, lo tienen colgado en la clase, los alumnos que no están, véanlo, y vamos a trabajar ahora entonces con el texto de UNICEF, ¿sí? Cuando ustedes leen en el documento y también en la convención la expresión estados partes, ¿entienden lo que son? Estados partes y los estados que son parte de la convención que se ha... Son los que participan, los que la ratifican, ¿sí? La convención fue elaborada, como dice allí en el documento, por expertos, por representantes de las organizaciones no gubernamentales, por representantes de distintos estamentos, pero se llaman estados partes aquellos que toman parte en este acuerdo. Convención, convienen, se ponen de acuerdo en esto que declara la convención, ¿sí? Y la convención, como ustedes acaban de leer, algunos ya avanzaron, tiene tres partes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles identifica el documento? La primera que refiere a los derechos y libertades, la segunda la creación del Comité de los Derechos Humanos y la tercera que convoca a los estados a ratificar y adherir a los principios establecidos de la convención. Bien, entonces, esta primera parte, donde está la enumeración de los derechos, es la parte que a mí me parece que ustedes, como formándose para ser docentes, es la parte más jugosa, más apetitosa, la que, no que tienen que saber qué dice cada artículo, pero sí tenerla un poco masticada para ver de qué se trata. La parte de la segunda parte, que tiene que ver con los estamentos, con la organización que se proponen entre los estados para hacer el seguimiento del cumplimiento de la convención en los distintos estados,
digamos, ya tiene una estructura conceptual que está más ligada al momento en que tal vez como docentes ustedes sientan que tengan que recurrir en apoyo a la protección integral de sus alumnos, sus hijos o sus vecinos, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes, y entonces allí está como la estructura macro. En el camino hay pequeñas estructuras a las que recurrir en la ciudad, en la provincia, en nuestro país, ¿sí? La convención marca las estructuras macro, después vamos a ver las leyes nacional y provincial para saber, digamos, cómo es la estructura jurídica. Y la última parte, la tercera parte de la convención, ya es el planteo de las responsabilidades que asumen los estados. Allí las compañeras tenían una duda con respecto a la palabra enmienda. La palabra enmienda quiere decir corrección, arreglo. Entonces, si algún país considera que la convención tiene que tener una enmienda, se convocan a los estamentos para discutir y definirlo. No tienen enmiendas. Lo que tiene la convención es que los países han fijado algunas reservas. Vamos a ir viendo cuáles son las reservas que fijó nuestro país, pero en principio avancen con esto. Una cosita más, se llama Convención Internacional de los Derechos del Niño, porque el documento original está escrito en inglés. Y en inglés hay una palabra para niño, otra palabra para niña y otra palabra para niños, que la palabra es children. Entonces, nosotros no tenemos una que lo junte. Entonces nosotros tenemos que aclarar niños y niñas, pero además como la convención plantea que es hasta los 18 años, y a nadie que tiene 17 años le gusta que le digan que es un niño, en la circulación de la información es buena esta forma que plantea UNICEF de hablar de niños, niñas y adolescentes. Tiene más que ver con el uso de nuestro lenguaje, ¿sí? En realidad, como documento internacional es Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Pero bueno, después nosotros le agregamos niños, niñas y adolescentes. Mañana que tiene una consulta, les pido que estemos atentos y después seguimos con la discusión general, con la lectura grupal y la discusión general. La pregunta de las chicas era... ¿A qué se refiere con políticas sociales básicas? ¿Por qué no lees el párrafo donde se habla de políticas? Hay dos párrafos. Uno dice: resulta casi obvio afirmar que la intervención judicial no puede suplir las deficiencias estructurales de las políticas sociales básicas. Y en el otro párrafo, ¿en qué página estás leyendo? En la 27. Para garantizar esta integralidad, la Convención sobre los Derechos del Niño intenta ordenar las relaciones entre el Estado, el niño y la familia, reconociendo derechos y deberes recíprocos y enfatizando el rol de las políticas sociales básicas y de protección respecto de la niñez y la familia. Bueno, el adjetivo básico en relación a las políticas sociales tiene que ver con aquello mínimo que necesita un sujeto activo de derechos para desarrollarse, para crecer, para ejercer su ciudadanía desde el concepto de titularidad. Recuerdan que en el material anterior de Elena Duro y Arturo Marcón habíamos visto que los niños son titulares de sus derechos y el Estado tiene responsabilidad de provisión de esos derechos, ¿sí? En tanto garante. Entonces, cuando las políticas sociales no son universales, o sea, no son para todos, hay algunas que al menos tienen que ser básicas, ¿sí? Tiene que estar asegurado básicamente alguno de los ejes de los que hablan el artículo de UNICEF. Vieron que plantean el eje de la supervivencia, el eje del desarrollo personal y social y el eje de la integridad física, psicológica y moral. Lo más básico es el eje de la supervivencia, es el umbral básico, poder seguir viviendo, ¿sí? Son los derechos a asegurar la salud, la alimentación, bueno, la vida. Luego vienen estos derechos que tienen que ver con el desarrollo,
personal y social. Entonces allí entra el derecho a la educación, a participar de la vida cultural, artística, deportiva, al esparcimiento y a la profesionalización. Y el eje de la integridad física, psicológica y moral, que es el derecho a la libertad, a la identidad, al respeto. Esto lo tienen allí en el folletito, ¿sí? A la dignidad, a la vida en familia, a la participación y a ser protegido de toda forma de violencia, explotación, abuso o maltrato. Lo básico implica que el Estado va a garantizar mínimamente esto. No son políticas universales. ¿Recuerdan cuando vimos las visiones teóricas en torno a la ciudadanía? Por lo menos no hubo preguntas de ustedes en torno a esto. Se hablaba de cómo en los países escandinavos, que tienen un alto nivel de estándar de vida, las políticas son universales. Nosotros tenemos lo que se llama en nuestro país asignación universal por hijo, pero no es universal. No es universal. Están dirigidas a una población en particular, que son, a ver qué datos tienen, qué saben de la asignación universal. Yo sé que, por ejemplo, en mi caso, que soy monotributista, ¿Sí? no puedo acceder a la asignación familiar por hijo. ¿Por qué se supone que...? Depende cuánto cobres. No, básico, pero es como que estuviera en un escalafón superior al básico que es, no sé, un empleado de dependencia. En general, la asignación, vamos a verlo en detalle en las próximas clases, pero la asignación en general justamente cubre a los chicos cuyos papás están desocupados, ¿sí? A los niños que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿sí? Los chicos que tienen de algún modo garantizado algún ingreso en el grupo familiar no están cubiertos. Y claramente está este ejemplo que trae Génesis, y que cuando el ingreso no es ni suficiente, no es de relación de dependencia que garantice el salario familiar, ni es lo suficientemente precario que garantice la asignación, hay un rango de población que queda sin cubrir. Entonces no es universal, es básico. Esa política social es básica, ¿sí? Ahí hay una primera diferencia. Convención que tiene que ver con la fecha, ¿sí? La fecha de la convención es el año de nacimiento de algunos de ustedes. ¿Qué año es? 1989. 1989. ¿Ustedes se acuerdan quién era presidente en nuestro país en 1989? Alfonsín. En los últimos años. Claro, pero se firmó el 10 de diciembre del 89. El 10 de diciembre era Exactamente. La convención la firmó él por nuestro país, ¿sí? Menem. Y ustedes tienen presente, porque lo hemos conversado, porque además se discute mucho en estos tiempos, ¿cuáles fueron las características de esa época desde el punto de vista político? Las características desde el punto de vista político del periodo en el que fue presidente Menem en nuestro país, Margaret Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos. Me sale privatización. Bien, una de las características es hubo todo un proceso de privatización. ¿Qué más? ¿Qué otras características? El dólar 1 a 1 no sigue Dolarización de la economía. ¿Se acuerdan algo más? ¿Estas políticas de bienestar social surgen en esa época o no? No, en esa Ya época se extermina. Se exterminan, ¿no? La convención tiene una paradoja. Es firmada y convenida en pleno periodo de expansión de las políticas neoliberales, ¿sí? Entonces estamos, el mundo, no solamente nuestro país, en un periodo de expansión de políticas neoliberales que, al contrario de la pregunta que hacía recién Génesis, en lugar de trabajar en orden al llamado estado de bienestar, que como ustedes recordarán cuando vimos las visiones teóricas en torno a la ciudadanía, el estado de bienestar
era aquel que intentaba que sus ciudadanos tengan un buen pasar. La dignidad de sus ciudadanos pasaba por un Estado que se responsabilizaba del bienestar de quienes habitaban en cada Estado-nación. Bien, las políticas neoliberales lo que hacen es arrasar con el estado de bienestar. Con lo cual, una primera cosa que no podemos desconocer, como hipótesis al menos, de algunos que piensan que la Convención sobre los Derechos del Niño es un acuerdo importante, pero lo que nos invitan a pensar es no perder de vista que en el mismo momento que se ponen en marcha políticas neoliberales, se habla de un niño sujeto de derechos, y por allí tendríamos que pensar si no se habla solamente de un niño capitalista, de un niño en el contexto de explotación, de expansión del liberalismo económico que se dio en llamar globalización. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto esto de pensar digamos, el planteo de que los derechos humanos terminaban siendo los derechos burgueses, las libertades burguesas? Muchos aspectos, vamos a ir leyendo la Convención, pero en muchos aspectos es posible, claro, ver que hay una apelación a un niño individuo, no a un participante de un colectivo social. Que se habla de un niño, de el niño, de cada niño individual. Digamos, no hay una mirada comunitarista en torno a los niños, ¿sí? Bien, entonces esta es una cosa. Luego, otra cosa que es importante que sepan es que cuando se firman las convenciones y los acuerdos, los países pueden decir, bueno, sí, firmamos, pero nosotros con esta partecita no estamos de acuerdo. Entonces, eso se llaman reservas, ¿sí? Cada país hace determinadas reservas y se declaran públicamente, o sea, no es que lo dicen fronteras adentro, lo plantean. Nuestro país, cuando firma la Convención en el 89, por cómo es nuestra Constitución, sigue siendo así, aunque en ese momento todavía la Constitución no había sido modificada. En 1994 fue el último cambio. El 16 de octubre de 1990, las cámaras legislativas ratifican lo que había firmado el presidente. El presidente va y firma en representación del país, pero queda ad referéndum, se dice, a voluntad, después de la consulta con los representantes de todos los ciudadanos, porque el presidente es el representante de la mayoría de los ciudadanos, pero los legisladores son los representantes de todos. ¿Se acuerdan que hablábamos la vez pasada? Los que son representantes del pueblo, que son los diputados, y los que son representantes de las provincias, que son los senadores. Entonces nuestra Constitución dice, bueno, no solamente el presidente elegido por la mayoría va a definir los acuerdos internacionales, no, esto se tiene que ser aprobado por las cámaras donde están los representantes de todos, ¿sí? Entonces, al año siguiente, en octubre, sale por ley la aprobación de la Convención, como ley nacional. Después, en la Constitución de 1994 se la incorpora con rango constitucional. Quiere decir que no hay ninguna ley en nuestro país que puede ir en contra de lo que plantea la Convención. Pero la Argentina, cuando ratifica la Convención, hace sus reservas. Y ahora vamos a mirarlas. Hace 4 reservas. Hace una reserva que tiene que ver con el artículo 21, hace otra que tiene que ver con el artículo 1, otra con el 24 y otra con el 38. Esto lo anoto para que después ustedes lo puedan leer, no es que lo tienen que saber de memoria. La primera reserva, son algunos incisos del artículo 21, tienen que ver con la adopción internacional.
El artículo 21 dice que los estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y entonces hace una serie de consideraciones. ¿Y la Argentina qué dice? Que hace reservas sobre ese artículo y manifiestan que no regirán en su jurisdicción por entender que para aplicarlos debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional a fin de impedir su tráfico y venta. Entonces, en nuestro país no está permitida la adopción internacional por estos motivos, para evitar que se trafiquen y se vendan niños, ¿sí? Nosotros veníamos de la experiencia en ese momento más cercana que ahora de la desaparición de niños, de la apropiación de niños, ¿sí? que luego fue declarada un delito de lesa humanidad. Quiere decir... Armas sí, niños no. Digamos, el hecho de que la apropiación sea considerada un delito de lesa humanidad quiere decir que no prescribe. Vieron que los crímenes después de determinada cantidad de años, pero la apropiación de niños no. Entonces, después de esa experiencia política de terrorismo de Estado, la Argentina puso particular atención en las adopciones de orden internacional. Y después hace una reserva en torno al primer artículo, que es el que define qué es un niño. En lo que ustedes leyeron hasta ahora, ¿qué dice el documento que leyeron en la definición de niño? La convención, ¿a quién considera niño? A los menores de 18 años. La Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. ¿Cuál es la diferencia entre esta reserva y la convención? ¿Que la convención es un nacimiento? Claro, que lo tiene en cuenta desde el momento en que se gestó. Nuestro país no tiene ley de aborto libre, digamos, hay ciertas condiciones de aborto que están protegidas por la ley. Entonces, por eso reserva explícitamente que desde la concepción es considerado niño, el sujeto. Bien. Después, en el artículo 24, que habilita a los estados a intervenir en materia de planificación familiar, la Argentina plantea que la planificación familiar atañe a los padres de manera indelegable, que el Estado no puede determinar campañas de esterilización como hay en otros países, ¿sí? Esto no, en razón de políticas públicas, en lo que fuera. Y la última, el artículo 38, la República Argentina declara que es su deseo que la Convención hubiese prohibido terminantemente la utilización de niños en los conflictos armados, porque la Convención, que está ratificada por otros estados partes, plantea que los niños pueden participar. Los estados partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. Pero bueno, digamos, ahí hay una diferencia en relación a la convención que no es menor. ¿Cómo dijiste? Hostilidades. Que no participen en la guerra, digamos, la Argentina plantea esto. Yo les voy a poner en la clase de hoy esto, para que ustedes lo tengan presente como dato, no es que no pretendo que sepan de memoria ni los artículos, ¿sí? Bien. Es un dato no menor, porque ustedes leyeron hasta recién este documento de UNICEF y parece que la convención está bárbara, ¿sí? Pero tiene algunos puntos débiles. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Nuestro país hizo estas reservas, otros países hicieron otros países, entonces es una convención y más o menos estamos de acuerdo en esto, ¿sí?
Claro, que tendrá que ver con las culturas, ¿no? Claro, con las formas de cada país. Y entonces eso hace ambigua la convención. Esto quiere decir que si nosotros hicimos claro esta... que para nosotros es un derecho, en otros lugares no. Claro, entonces esto de tan internacional pareciera que no es, ¿sí? Para que lo vayamos considerando. Por eso estuvo buena la pregunta de Perla y de Ximena en relación a las enmiendas, ¿sí? Al hacer la reserva, el país es como que en otro momento puede plantear la necesidad de una enmienda en ese sentido. Bien. En el artículo 3, las que tienen el librito impreso, los que tienen el librito impreso, búsquenlo, para que no sea siempre yo la que lo leo. Los que no, el artículo 3 de la Convención. Jimmy, vos que tenés, bueno, vos lo podés leer, el artículo 3, inciso 1. Así no está solo mi voz. ¿Acaso es? ¿Nosotros tenemos voz fea? No, pero bueno. No, mal, no fea, mal. Sí, Jimmy, las chicas están ofendidas. Artículo 3, inciso 1, dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Hasta ahí. Ahí hay un montón de cositas que... A ver. Bien. El interés superior del niño está puesta en nuestra traducción. Peor como quedó en el original, porque en el original dice el mejor interés del niño. No. Y el mejor, bueno, qué sé yo. Vieron que hay padres que piensan que lo mejor es un cachetazo y a la cama. Y hay padres que piensan que lo mejor es, qué sé yo. El mejor genera una ambigüedad terrible. Las organizaciones no gubernamentales batallaron mucho para que se ponga el interés superior, que el interés de un niño está por arriba de cualquier otro interés, ¿sí? Por eso, en este contexto de paro y de medidas directas de los docentes, ahí hay una puja entre dos derechos, el derecho al trabajo y el derecho a la educación, que si hubiera de resolverse solamente en términos de la Convención, el interés de los niños es superior con relación al interés de los trabajadores. En términos de la Convención, ¿sí? Esto, digamos, así en adelante. Entonces, lo superior quiere decir que si hay una diferencia de situación, si hay una inequidad, si hay un desequilibrio, prima el interés de los chicos. Esa es una primera parte del artículo. Pero dice, porque siempre vieron que yo no soy abogada, pero como he leído otras cosas, Todo esto lo han escrito. dice que en todas las medidas concernientes a los niños, etcétera, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. No es la consideración. O sea que se van a considerar distintas cosas. Parece menor. No es lo mismo decir la consideración. Yo exageré recién cuando les dije prima el interés del niño. Dice una, no dice la. Por eso les dije que hay un nivel de ambigüedad en la convención, ¿sí? Ese es un aspecto. Y otro aspecto dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, y en todas las medidas que no tomen, ¿sí? Cuando se deja de tomar una medida que se llama omisión, uno puede hacer cosas bien y puede hacer cosas mal, y puede no hacer cosas, y en no hacerlas puede estar jugándose el interés superior del niño. Entonces, si ya hay determinadas vacunas, doy un ejemplo muy sencillito. Nosotros tenemos en la Argentina un plan de vacunación que protege
integralmente la salud de todos los niños. Esa es una política universal, ¿sí? Todos los niños que viven en nuestro país tienen derecho a acceder al plan de vacunas de protección de su salud, ¿sí? Pero no todas las vacunas están cubiertas, se van, digamos, van sumando. Entonces, las medidas esas tienden a la protección integral del niño, pero las que no se toman quedan omitidas, ¿sí? Habrán escuchado en estos días en Buenos Aires, en Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, no se llama más Capital Federal. Hay toda una discusión, porque querían quitar de los planes de formación de la escuela secundaria en los cursos superiores Historia y Geografía, y los chicos hicieron toda una movida. Entonces, omitir tiene un peso que queda desconocido al hablar de las medidas que sí se van a tomar. Y después, Bustelo, que es, ¿se acuerdan cuando vimos el Nuremberg argentino? Que había un señor mayor que decía, es impensable, es increíble, señor presidente, es increíble que en mi país haya pasado esto, y se emociona y se quiebra. Mayor. Bueno, su hijo, es un poco más joven, trabaja en temas de infancia, y él lo que plantea es que no es de lo más acertado haber usado la palabra interés superior del niño, por la carga que la palabra interés tiene en torno a conveniencia, a lo que a mí me conviene. Por ahí habría que, él lo que plantea es que para trabajar en términos de infancia hay que despojarse de todo interés. Uno, pensando en que somos las generaciones adultas las que les legamos y estamos protegiendo a estos sujetos integralmente y en vistas a su futuro, la palabra interés tiene ahí un olorcito de conveniencia personal que habría que revisar, ¿sí? Esto es lo que plantea. Bueno, yo les había dicho antes que se fijaran en el texto que habían estado leyendo, cómo es el orden de responsabilidades y a quién señala la Convención como responsables de garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. A ver, ¿qué encontraron en su lectura? Primero la familia, luego la sociedad y por último el Estado. Entonces, plantea 3 estamentos: familia, sociedad, que en realidad se refiere a las organizaciones de la sociedad civil, y el Estado. Y el sector privado no tiene ninguna responsabilidad en proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes. Es un bache. Porque en realidad el sector privado es el que prioritariamente vulnera los derechos de los niños, al concebirlos como consumidores y no como ciudadanos. ¿En qué aspectos? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con trabajo y explotación infantil es ejercido, no es ejercido desde el Estado, es ejercido desde el sector privado. ¿Qué otros aspectos recuerdan, tienen presente, les parece? Así para el... Todo lo que es la industria del entretenimiento, del juguete, los medios de comunicación. Quiero decir eso, por ahí hay determinados canales, la mayoría, que en las publicidades venden, muestran con el juguete de no sé qué, y que llenan la cabeza a los pibes. Increíble. Por ahí no solo en la publicidad, también en los dibujos, en los programas. En los tipos de programas que se difunden. También. ¿Cuáles? Los auspiciantes son las principales industrias del video. Bueno, esto digamos es una llamada de atención. Ahora, es una llamada de atención de la que ustedes ya tenían cierta prevención, ¿sí? Porque la convención es firmada en un momento en que el mercado se superpone en funciones y amplía su campo por sobre los estados-nación que prácticamente desaparecen en el contexto de la globalización.